Entonces, las carreras de este tipo no terminan simple y sencillamente en la universidad, son carreras en las cuales le dan a uno lo básico y de ahí arranca un montón de elementos técnicos que uno tiene que seguir después. Entonces ustedes en el momento que estén en la parte que estén, tienen que tener muy claro que si se van a dedicar a la parte de sistemas, hay áreas infinitamente descuidadas actualmente que no están atendidas. Entonces yo estoy especializado en la parte de seguridad. Básicamente lo que hemos notado es que debe haber un crecimiento del aproximadamente el 74% del presupuesto que tenga una organización para poder protegerse. Actualmente seguridad informática no precisamente tiene que ser solo sistemas, la mayoría de instituciones son vulnerables básicamente porque están en manos de personas. Entonces la mayor cantidad de problemas que hemos nosotros detectado viene directamente de las personas. Comúnmente empieza con un mal password que ustedes tengan, un password sencillo, números de PIN de cajero automático que son los mismos para todo. Entonces básicamente uno empieza a tener ciertas debilidades en las cuales al final se convierten en un problema en el cual puedan ustedes perder financieramente o ser atacados por algunas instituciones. Entonces básicamente lo que nosotros hemos detectado es, Gartner es una empresa especializada en hacer benchmarks de cuáles son las tendencias mundiales. Entonces ellos han detectado que el 23% del presupuesto está enfocado directamente en la prevención. O sea, que la mayoría de empresas lo que están haciendo es prevenir. ¿Qué están previniendo? Toda la parte de autenticación, cómo segmentan sus redes, tratar de mantener la integridad adecuada, pero es un 23% del presupuesto. Ahora, en seguridad informática nosotros necesitamos tener muy claro que necesitamos prevenir, detectar y responder. O sea, esto es como un sistema de alarmas que ustedes tengan en su casa. Primero tienen que prevenirlo. ¿Cómo empieza eso? Educando a las personas que están para que no abran la puerta a cualquiera, que no dejen las ventanas abiertas, que no dejen ciertos elementos en los cuales se les puedan ingresar. Iguales son los sistemas informáticos. Lo primero es protegerse. Ahora, eso es preventivo. La mayoría está haciendo eso. Ahora, lo segundo es detección. O sea, todas las empresas informáticas o que corran sistemas críticos deben de saber detectar los ataques en el momento que están sucediendo. Pero no solo basta con detectarlos, tienen que saber responder, o sea, responder a ese ataque. Actualmente no existen empresas que lo estén haciendo, inclusive en Guatemala. O sea, las empresas muy grandes, el presupuesto es tan grande que mantener la operación de una corporación les lleva mucho dinero. Entonces muchas veces están atendiendo cosas del día al día. Por ejemplo, que una máquina está haciendo muchos login failures, que alguien está viendo un archivo de la nómina, que alguien está accesando la cuenta de correo de otro. O sea, todos están enfocados en ver cómo protegen la integridad y la confidencialidad de la información. Pero es porque esto ha evolucionado muy rápido. Entonces, el siguiente paso es detectarlo, pero para poder detectarlo, tienen que tener activados todas las bitácoras de logs, tiene alguien que estar observándolo, alguien tiene que estar sabiendo qué es lo que necesitan observar. Los logs son diferentes en cada uno de los sistemas operativos. Si ustedes tienen un sistema Linux, Windows, AIX, AS400, cada uno tiene su formato de log. Entonces, comúnmente lo que sucede es que las grandes corporaciones y pequeñas tienen a personas especializadas en cada uno de estos sistemas. Entonces, para poder detectar un ataque, tienen que observar diferentes logs de diferente formato. Ahora, eso conlleva varios problemas. El primer problema es que muchos están especializados en desarrollo, otros están especializados en bases de datos, otros en aplicaciones, otros en redes. Entonces, correlacionar toda esa información lleva mucho tiempo. Y en lo que lo logran hacer, posiblemente el ataque ya terminó o el robo de información ya fue. Entonces, lo importante es enfocar adecuadamente que la detección debe ser correlacionada, pero no simple y sencillamente detectarlo. Si ustedes lo detectan, tienen que mitigarlo. Entonces, por lo tanto, la mayoría está gastando un 72% de su presupuesto en consultorías, en estándares, en herramientas, pero realmente el enfoque debería ser cómo detectarlo, cómo responder y capacitación. O sea, la capacitación empieza a todo el personal, a la gerencia general, auditoría. Usted es un tema de todos, no es solo tecnología, es un tema que tiene que crear la cultura para poder protegerse. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ataques de hackers y cosas similares? ¿Y cuáles han escuchado más comúnmente? ¿Qué manda? Los de Anónimos. Anónimos es un grupo muy reconocido que convocan, o sea, ellos hacen su promoción a través de redes sociales e invitan al resto
a atacar. Entonces, ese tipo de ataques son mucho más complejos porque son dirigidos para una empresa, pero el ataque está distribuido. Entonces, esa distribución de ataques es bien complicado porque no es tan sencillo poder detectar de dónde vienen. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos es a correlacionar información. Nosotros protegemos la data del sector financiero, energía eléctrica y algunos puntos críticos que para nosotros son críticos de la operación de Guatemala. Entonces nosotros tenemos una serie de sensores instalados en diferentes puntos del internet en los cuales capturamos todo el tráfico anómalo y en base a ese tráfico nosotros reaccionamos, notificando a cada uno de los clientes, indicándoles qué direcciones IP son, de qué país, qué tipo de ataque. Lo importante es mitigarlo. Nuestro objetivo es detectar y reaccionar y no simplemente decir le está pasando un ataque, sino que ayudarlos a que ese ataque se pare. Entonces, por ejemplo, en 2007 en Estonia hubo una serie de ataques de denial of service. En lo que hicieron fue tomar cierta información de la compensación del país. Entonces ellos, en lugar de salir a hacer una manifestación, lo que hicieron fue parar el sistema de pagos del país. Entonces actualmente los grupos como Anonymous andan detrás de eventos de trascendencia mundial. Entonces es bien sencillo dirigir un ataque hacia una persona. Incluso si ustedes buscan en internet denial of service, van a encontrar que por $50 les venden millones de máquinas con que simple y sencillamente traten de ingresar a un sitio. Cuando ustedes tratan de ingresar a él, no es lo mismo que ingrese una persona a que 1 millón estén ingresando a la misma vez. Ese sitio no lo van a poder ver. Entonces básicamente lo dejan fuera. Eso sucede mucho en Guatemala porque hay campañas de desprestigio o simple y sencillamente se saben que en Guatemala los anchos de banda que tenemos son buenos comparados con otros países. Entonces todo eso permite que muchas máquinas de nuestro país actualmente estén ya tomadas. Ya estén tomadas por algún tipo de malware en el cual simple y sencillamente las máquinas lo tienen. Ustedes están trabajando y no lo sienten, pero esas máquinas, ese grupo de máquinas es vendido en el extranjero para poder atacar a otra empresa. Y básicamente eso se está haciendo. Ustedes lo pueden buscar en Google, es bien sencillo, pagan una transferencia y eso se puede hacer. Ahora, ¿cómo detenerlo? Tienen que tener mucho control de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, en el 2008 hubieron muchas difamaciones por correo electrónico. Seguido a eso hubieron muchos ataques entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el cual robaron información de inteligencia de los gobiernos, incluso atacaron la Casa Blanca. Ahora, ¿por qué les menciono esta trayectoria? Todo empezó en el 2007, 2008 ya empezó nuestro país a tener este tipo de eventos. 2009, este ataque es muy importante porque es el primer ataque mundial en el cual la infraestructura del país es utilizada. Entonces, de las 86 direcciones IPs, 16 pertenecen a uno de los ISPs de nuestro país. Entonces, esas direcciones automáticamente tenían código malicioso en el cual desde ahí estaban atacando a otra organización. Entonces, debido a eso, nosotros nos hemos dado cuenta que existen malware que se vendía en el internet como Zeus, en el cual ustedes lo compran, se lo podían instalar a otra persona para tratar de entender qué estaba escribiendo, su password de Facebook o no sé, número de tarjeta de crédito, pero ustedes al comprar este software estaban tratando de investigar a otra persona, pero no se percataban que este pertenecía a otro grupo. Entonces básicamente lo que estaban haciendo es ayudar a poder reproducir ese montón de máquinas que luego iban a poder ser vendidas para ser utilizadas contra los ataques. Entonces básicamente, ¿por qué existe eso? Nuestra población mundial básicamente es más de 6 millones o 7,000. La población de internet actualmente es de 2,500, 2,600 millones a nivel mundial. Ahora, Guatemala tiene 2,000 millones de usuarios. Entonces, esas cantidades de usuarios son trascendentales porque básicamente pueden ser utilizadas para poder atacar, no simple y sencillamente sus máquinas, muchas veces ustedes las miran lentas y no tienen nada, o sea, ahí tiene que haber algo, tienen que ver de qué forma ustedes no se meten a sitios, no se contagian con algo, o sea, hay que tener mucho cuidado porque es tan sencillo darles un USB y en ese USB hay algún código malicioso. Si les llega un PDF, los PDF son ejecutables. Entonces ese PDF, con simple darle clic, ustedes pueden estar dándole acceso a otras personas a que ingresen a sus máquinas. Si no tienen sus antivirus instalados, el firewall, o sea, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta y no simple y sencillamente confiar en que eso funciona bien. Entonces, debido a eso,
estas son las estadísticas de Inteco, es una empresa española, en la que ellos tienen unos sensores en los cuales también detectan, si se dan cuenta, a nivel mundial, todos están mandando spam. El spam es una de las fuentes de envío de código malicioso e información masiva. Simplemente basta que uno le dé clic a uno de esos correos no deseados y puede haber algún código en el que ustedes estén enviando o recibiendo información. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de abrirlos. Este es un mapa en el cual nosotros registramos las diferentes IPs que conforme se están agregando diariamente a la base de datos de malware. Si ustedes se dan cuenta, toda la parte de Europa, todo lo que está pegado a Rusia, ahí hay un desarrollo masivo de código malicioso. O sea, son los lugares comunes donde si uno quisiera entrenarse y luego tratar de dar consultorías y todo, hay que irse aquí a la parte baja de Rusia, Ucrania, porque ahí están ellos en pleno desarrollo de este tipo. Entonces, antes de poder defender una institución, hay que entender muy bien lo que está sucediendo. Toda la parte de China, Brasil es un potencial porque hay demasiado desarrollo tecnológico, entonces la capacidad de procesamiento de los niños empieza casi que desde los 13 años, entonces a los 13 años ya están programando, porque la educación así es, entonces eso les permite que ellos puedan desarrollar cosas buenas y de otra forma también poder hacer cosas maliciosas. No sé si alguien tiene alguna duda antes de continuar. O sea, la IP es la dirección que tenés asociada a un servicio que estés ofreciendo en internet. Pero si ustedes están operando en una red wireless y se conectan a una institución, esa dirección IP va a ser la que tenés en tu máquina. Pero al momento de salir al internet, esa dirección puede sobreponerse por la corporativa donde estén saliendo al internet. O sea que si sale un ataque, por ejemplo, del INTECAP, posiblemente la dirección IP que nos va a salir va a ser la de la institución. Pero detrás de ese IP pueden haber millones de máquinas o cientos de máquinas dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, para llegar a detectar de dónde viene, primero hay que ver la parte pública, es la parte del internet, pero internamente hay que tener algo más para poder hacer esa correlación. Si no, simple y sencillamente vamos a decir, de tal lugar está saliendo un ataque, pero ese ataque puede venir de 10 o 20 máquinas que estén detrás. Entonces el ISP son las siglas básicamente del Internet Service Provider. ¿Quién es el proveedor básico? El que está dando acceso a internet, pero el IP es la dirección que te asocia hacia tu máquina o hacia una corporación. Ok, entonces los países en los cuales se encuentra la mayor cantidad de código malicioso son estas. O sea, obviamente Estados Unidos tiene un gran potencial, la parte de Corea, China, Rusia. Incluso existen direcciones que nunca fueron asignadas a ningún proveedor y aparecen como redes rusas. Entonces es común que gente del crimen organizado ande comprando esos bloques de IPs para proveer servicios bajo los cuales levantan sitios ficticios de bancos, información. Lo que les interesa es capturar cuentas de bancos, usuarios, servidores para poder enviar spam, donde poder subir información. O sea, lo que necesitan es sitios vulnerables para distribuir la información. Y luego, ¿cuáles son los tipos? Si ustedes se dan cuenta, la parte de malware es la que más abunda, sitios que tienen código malicioso y la parte de spam. O sea que lo que habría que erradicar inicialmente es los dominios de malware, donde están hosteados, porque al eliminarlos básicamente el contagio se eliminaría. Ahora, cada minuto aparecen nuevos, o sea, esto no se puede parar, o sea, es algo con lo que hay que vivir, lo único que hay que saber cómo mitigarlo o cómo vivir con él, porque si no, siempre están expuestos. Estas son algunas categorías, nombres específicos de los tipos de malware que existen. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que la cantidad de usuarios de internet, básicamente dijimos que era alrededor de 2.500 millones, ¿verdad? Los que estaban llegando, hay una tasa del 40% de cada 100 de las personas que tienen acceso a computadora, que tienen internet. Ahora, si nosotros vemos 2.500 millones de usuarios en internet, o sea, personas, computadoras que ya tienen acceso. Ahora, la distribución de eso va a cambiar a futuro, porque actualmente hay 5.000 millones de móviles, los cuales en menos de un año a 2 años van a tener todos acceso a internet. Entonces el problema no es pequeño, el problema que viene es mucho mayor, porque ahorita detectamos ataques que vienen de computadoras, pero la tendencia es que todos los móviles van a poder ser blanco de ataque o orígenes de ataque. Entonces el problema ahorita es tan grande que esto viene de 2.500 millones más 5.000 millones de móviles, o sea que
Estás hablando en términos de 1 año o 2 años, vamos a tener 7.000 o 10.000 millones de elementos de red que van a poder ser objetos de ataque o estar atacando. Entonces, si alguien piensa en lo que debería estudiar o a lo que debería dedicarse, desde mi punto de vista, el negocio está aquí en los móviles. O sea, cómo programarlos, cómo protegerlos, qué hacer. Aquí es donde hay que ponerle mucha atención, porque este mercado va a variar, pero no va a ser tanto como va a estar siendo el desarrollo de todo esto. ¿Qué es lo que ofrecen las herramientas de malware? Ofrecen un conjunto, algo que le llaman una botnet. Una botnet es un conjunto de máquinas que en su inicio fueron infectadas con fines y propósitos futuros de atacar a alguien más. Este conjunto de máquinas están comandados siempre por un command and control server, que es el que tiene control y les dice a las otras máquinas qué hacer. Pero como esto está involucrado crimen organizado, hay gente de finanzas, hay gente de matemática, hay gente de ingeniería involucrada, lo que hacen es que al momento de detectar un command and control server y lo elimina quitando la dirección IP para que no siga infectando más o no comande más, automáticamente otra de este grupo toma el control. Y siempre las personas que lo están haciendo saben dónde está. Entonces, esto no es tan fácil de erradicar. Hay máquinas que pueden pasar mucho tiempo infectadas y nunca son despertadas para hacer un ataque, pero en el momento que se necesitan, se convocan y todas lo hacen. Entonces, esto es tan complejo que es necesario entender muy bien cómo mitigarlo. ¿Qué es lo que se vende en los ataques de este tipo? Denial of service o levantar sitios de phishing para un banco, publicar su sitio igual al original y enviárselo a toda su base de datos de clientes. Luego los clientes ingresan a un sitio ficticio, ingresan su usuario y su password. Este grupo de crimen organizado toma control, valida si puede hacer transferencias a otro banco, al extranjero, y el dinero empieza a salir. Si ese dinero sale del banco porque tuviera transferencias o porque lo pudiera hacer, básicamente la legislación de Guatemala termina en nuestro territorio. O sea que si ese dinero llega a parar a otro país, Guatemala legalmente ni financieramente existe forma de poder llegar a recuperarlo, al menos que haya que involucrar a más factores. ¿Quiénes son los actores? Sería la policía, el Ministerio Público. Por ejemplo, Google sí da acceso a información si el Ministerio Público tiene conocimiento. Ahora, si no hay una denuncia, ellos no proceden. O sea, empieza todo un tema legal detrás en el cual hay que entenderlo muy bien. Y básicamente, si nosotros venimos de la parte de informática, la parte legal nos cuesta mucho. Entonces, hace mucha falta abogados que conozcan del tema. La legislación en todo esto está todavía comenzando. Entonces, son otras áreas en las que ustedes, si se van a dedicar a esto, lo podrían hacer. O sea, la parte de derecho informático está comenzando, no hay muchos especializados, son áreas en las que hay que ponerle mucha atención. Este es algún ejemplo de lo que pasó el año pasado, donde empezaba la gente de Anonymous ya a anunciarse, usaban Zeus como herramienta, pero ¿a qué atacaron? Atacaron al Pentágono, Citibank, RCA, Sega, todo el tema de Wikileaks, de robo de información o publicación de información confidencial de otras empresas. O sea, siempre hay grupos de hackers que apoyan la causa. Ahora, todo depende para que lo hagan. Entonces, hay hackers de cuello blanco que se dedican básicamente a proteger infraestructuras. Hay hackers que realmente les apasiona esto y lo que hacen es buscar vulnerabilidades. Hay otro grupo de crimen organizado que sí le interesa la parte financiera y lo que quieren hacer es jubilarse jóvenes. Entonces, empiezan a atacar, investigar, a hacerlo. Desde mi punto de vista, tal vez el mayor problema es la información. O sea, no hay una divulgación adecuada. El alfabeta tecnológico, o sea, la persona de la familia que más conoce de computación, ¿quién considera ustedes que es? ¿El papá, la mamá o los niños? Los niños. Entonces, comúnmente se enfoca que las charlas deberían de ser para los niños de 14, 15 años, entre 10 y 15, para que ellos luego le expliquen a los papás, hasta que la brecha generacional pase. Pero todo eso nos puede llevar 10 años en lo que desarrollamos esa cultura, o puede pasar más, ¿verdad? De todo depende. Todo esto tiene que haber un apoyo educativo adecuado, si no, uno comúnmente puede cometer algún error. Luego de eso, ustedes van a ver un grupo de formas de cómo se puede hacer. Por ejemplo, Zeus lo que hacía era infectar una máquina, luego que estaba infectada, después de su instalación, empezaba a capturar información. Capturar información. No degradar el sistema, sino que capturar qué información puede capturar, a qué sitio se mete, qué información les pone, qué passwords,
algo que le pueda ser de utilidad. Toda esa información pues, va en el robo de credenciales. Esas credenciales posteriormente pueden ser enviadas a algún lugar y esa base de datos de captura puede ser vendida. Usuarios, número de tarjeta de crédito, direcciones IP más visitadas, para que esos sitios sean vulnerables. Luego montan sitios de phishing para que el usuario vuelva a ingresar y salir y capturar sus credenciales. El análisis forense es lo más complejo porque nadie está guardando los logs. Después que nadie guarda los logs, todos los sistemas informáticos no tienen la misma hora. Entonces a la hora de hacer un análisis, una correlación, es bien complicado ver si pasó a la misma hora en todas las máquinas, al menos que tengan un network time server, en el cual le da la hora a todos. Si no lo tienen, es bien difícil, hay que estar investigando, viendo a qué hora, cambiando la hora de un equipo a otro, pero todo eso ya contamina la escena de crimen. Entonces, como lo hace el MP cuando pasa algo, pone una franja amarilla. Igual hay que hacer en estos casos, cuando sucede un incidente, todos los equipos involucrados, no hay que tocarlos, hacer un análisis adecuado, hacer un backup, clonar los discos, guardarlos, sacarles un hash para saber qué es el número, si ese valor cambia, es que algún bit cambió de la escena. Si eso no está protegido, básicamente eso no sirve, porque está contaminado. Entonces a la hora de hacer un análisis, los logs no van a ser los mismos, la información ya fue modificada, y entonces esto ya no puede servir para llevarlo a un juicio. Entonces viene todo el tema nuevamente de legal, que hay que entender muy bien cómo funciona y cómo preservar la escena del crimen, desde el punto de vista informático. Ahora, los eventos que hay que estar viendo son todos, o sea, no puede decir uno voy a estar viendo solo si no tengo ancho de banda, si me robaron una credencial, hay que ver todo, quién se está conectando a su máquina, quién está haciendo scannings a la red para investigar nuevos equipos. En programación muchas veces hay formas en las cuales uno puede indicar que es un ataque, o sea, puede salir en los equipos que es un ataque, pero realmente es una forma de programación, entonces hay que entender muy bien lo que está pasando en una red. La parte de ciberseguridad realmente no es un tema tecnológico, sino que es una responsabilidad compartida, tanto de las personas que administran una infraestructura, de sus usuarios y todo el tema corporativo, o sea, es un tema en el cual todos tienen que estar involucrados. Con uno de los elementos que no esté bien interrelacionado con todos a nivel de personas, puede haber un problema. Entonces, todo parte en la inversión que haya que hacer para proteger una infraestructura. Si esa inversión no es la adecuada, pueden haber problemas en el futuro. Desde mi punto de vista, el tema de ciberseguridad no es de una sola, no es de solo dentro de una institución, no es de uno, es de todos. Ahora, a nivel nacional tiene que haber un consejo, un comité, un ministerio que proteja todo esto. Debe haber un centro de respuesta a incidentes nacional que pueda atender a los ataques que puedan suceder en infraestructura del país o que salgan del país. Una especie de como la de Conred, a dónde acudir en caso de que hubiera un incidente informático. Ese nombramiento lo tiene el Ministerio de la Defensa. Hay un coronel nombrado ante la OEA, quien es el que comanda todo esto. Nosotros lo que hacemos es pertenecer al equipo de respuesta a incidentes. O sea, el equipo de respuesta a incidentes son empresas privadas, es gobierno, es entes legales que responden ante un ataque y entre todos se determina el mejor camino para poder mitigarlo o para poder responder a él. Entonces, el gobierno debería tener esto. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? Una estrategia nacional de cómo se va a proteger la información, quiénes van a colaborar y cómo se van a gestionar los incidentes. Comúnmente en otros países, como arranca esto, es charlas de sensibilización. O sea, charlas como este tipo, es importante hacerlas todas las semanas, no importa la audiencia. O sea, lo importante es anunciarlo, informarlo. Entre más veces nosotros podamos decir qué sucede en el país o qué sucede fuera, es importante que todos sepan los riesgos a los que están expuestos. Ustedes se van a dar cuenta que hay un montón de estándares detrás de todo eso. Está ISO 27001, están estándares como COVID, hay estándares que regulan todo, pero el entenderlos a veces le lleva a uno mucho tiempo, tiene que llevar mucho tiempo trabajando para poder comprenderlos. Lo importante es que ustedes de este tipo de charlas lo compartan en su casa e indiquen, bueno, que si hay muchos riesgos, no se metan a cualquier sitio. Si se meten a Facebook y alguien les habla o les dice agrégueme y tiene una foto de una señorita o un niño, pues, estén seguros que detrás de eso no hay
es alguien más, o sea, no es la persona que está aparentando, al menos que ustedes lo conozcan. Ustedes fácilmente son presa fácil, o sea, son vulnerables para que alguien esté chateando con ustedes y ustedes compartan información. Ahora, desde el punto de vista informático, existen muchos rastros que quedan en una computadora. Entonces, si ustedes dan acceso a esa máquina a alguien más o les envía un link, ese link puede ser el necesario para que ustedes formen parte de un malware o que ustedes compartan información que está ahí. Entonces, sus padres de familia, puede ser que cosas de trabajo las lleguen a hacer esas computadoras. Entonces, si pertenecen a una corporación importante en la cual alguien quiere hackear, ¿por qué ir a hackear la institución? Si yo sé que un usuario importante de esa empresa se conecta a esa máquina en tal lugar. Entonces, tienen menos protección. Entonces, es importante tenerlo. Si van a un café internet, no metan sus claves, solo naveguen. Si usan la máquina de otro, tengan cuidado que el otro puede estar grabando sus credenciales y después las usa. O sea, hay un montón de riesgos que van desde lo corporativo hasta lo personal. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ujú. Sí, sí es más difícil de detectar, pero hay bloques completos que están asignados a los proveedores. Entonces, comúnmente, por bloque o por rangos de IPs, esas direcciones ustedes las pueden buscar en portales y pueden saber si tienen una mala reputación o no. Entonces, lo difícil de eso es que los ISPs deberían estar bloqueando ese tráfico, pero como ese no es negocio de un ISP, el ISP lo importante es ancho de banda, navegar. La protección la tiran al lado del cliente. Entonces, esas direcciones IPs, uno debería estar observando cuáles son las que se conectan a su máquina, activar el firewall para bloquearlo. Entonces, hay un montón de elementos que ustedes tienen que proteger, pero hay una gran cantidad de máquinas de direcciones IPs que cambian todos los días. Por ejemplo, claro, en las de Turbonet, ustedes miran la dirección pública que tienen, digamos, en este momento, es posible que en una semana ya no tengan esta dirección IP, están cambiando. Ahora, darle seguimiento a un incidente ahí es bien complicado, uno tiene que determinar de dónde viene el origen y tratar de protegerse bloqueando esa dirección, pero esa dirección desde sus casas puede estar cambiando. Esa es una dirección que ustedes no tienen comprada. Ahora, si ustedes quieren pagar para tener una dirección pública en Telgua o en Claro, les cuesta alrededor de 8 quetzales al mes y ustedes tienen una dirección única para ustedes. Eso sí, esa dirección ustedes tienen que tener los elementos de protección para poder conectarse a través de ella, pero se puede hacer. Lo complejo de eso es que si una dirección ingresa a una base de datos de mala reputación, ustedes al mandar un correo o levantar un servidor de correos, no van a llegar a los destinatarios, porque son sujetos a que ustedes se limpien su reputación en varias listas internacionales. O sea, entonces todo viene de que uno debe estar protegido para no caer en esos sitios. Si no, básicamente, a la hora de conectarse tienen algunos problemas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O está? Sí, mira, pues todo esto cae, nosotros desde nuestro punto de vista, somos una empresa que detecta ataques en tiempo real. Ahora, esos ataques pueden ser que te están robando información, que te están sobornando. La tipificación ya del ataque depende de lo que se detecte. Entonces puede ser uno, robo de información, solo te están robando, otro, te están extorsionando, pero eso ya es muy específico. Entonces ahí entra otro grupo de personas que están especializadas en ese ataque, porque la mayoría es fraude, es ingeniería social, pero la protección y la detección ahí, de nuestro lado, ya no puede ser, sino que tiene que ser ya basado en los procesos que tiene la empresa eh, o lo que esté sucediendo. Sí,
Mira, sí, esto es tan grande que realmente se necesitan muchos actores. Entonces, pueden haber empresas dedicadas únicamente a fraude informático. O sea, alguna persona que viene y tiene los accesos de la nómina o ve que la nómina está en un archivo de Excel, saben qué máquina está, se mete y se modifica el sueldo. Ese es un ataque puntual. Sí, así es. Mira, esto puede ser algo tan grande como para poder ya tener conocimiento y detectarlo, o algo puntual contra alguien, en el cual pase como una transacción normal. Pero a la hora de pasar como una transacción normal, lo crítico es que tiene que pasar los procesos de la institución. Entonces ahí lo que hay que investigar es internamente. Pero si la estafa no es tan grande y no se detecta, pueden pasar N. Ahora, ese tipo de determinaciones o cómo lo van a hacer, ya va a lo interno de una empresa. Nosotros lo que estamos viendo aquí es a nivel todo el internet, ver cómo hacemos para poder protegernos y que esto se minimice. Ahora, dentro de las instituciones el problema es que muchas veces todo esto cae en una persona de informática y esa persona está ocupada en N cosas, que el sistema esté arriba, que estén los backups atentos. Entonces todo eso lleva a una serie de factores que esto no le pone atención, no porque no quiera, sino porque el día a día pasa haciendo N mil cosas y a la hora de que le sucede un incidente, tiene que entenderlo. Cuando lo entiende, básicamente dependiendo de la cantidad que haya sido el impacto financiero, entonces la alta gerencia le dice, bueno, sí, hay que tomar algunas medidas si le da el presupuesto, pero la mayoría responde ya cuando tienen una pérdida muy grande. No sé si alguien tiene alguna más una duda o que repitamos alguna parte. Lo importante aquí es que ustedes conozcan lo que está sucediendo y que no por ser un país más pequeño estamos ajenos a que nos sucedan este tipo de ataques o que nosotros mismos seamos parte de un grupo de crimen organizado que está atacando a otros sitios. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Lo importante aquí es dialogar porque hay veces que hay que comentarlo. Sí. Sí, pues no hay un… Mira, lo que sucede es que a nivel de currículum educativo no está contemplado a nivel bachillerato ni a nivel universitario carreras de seguridad informática. Entonces hay certificaciones las cuales puedes seguir. Por ejemplo, una es la de CCNA de Cisco, entender cómo funciona realmente el internet a nivel de TCP/IP. Luego hay certificaciones de seguridad en las cuales las puedes tomar. Al momento de tomarlas, te vas a dar dando cuenta que a la hora de leer, cada hoja es un proyecto. O sea, la parte de seguridad informática es tan amplia que va desde la parte física hasta la parte de cómo se comporta una persona. Porque nosotros somos el ente más vulnerable de una organización. Porque muchas veces los passwords los escribimos en un post-it o les ponemos el mismo password a todos y algo sencillo. Entonces la parte de estudio es tan amplia que puedes especializarte muy bien. Si tenías una duda. En privada. Así es. Así es. Sí, mira, ves. Hay una entidad que se llama CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Este equipo de respuesta a incidentes es un equipo conformado por iniciativa privada y gobierno. El nombramiento lo da la OEA. En este momento, quien tiene la dirección de este equipo de respuesta a incidentes es el Ministerio de la Defensa, es el coronel Ronald Morales. Él tiene, sí existe, pero lo que sucede, para que esto tenga conocimiento y tenga potestad y puedas darle seguimiento, necesita un presupuesto y un decreto que lo avale. Entonces, entendería yo que esto estamos hablando desde el 2008 para acá, se ha capacitado gente, hay recursos disponibles a nivel internacional para que esto se levante. Entonces yo creería que esto en términos de 2 o 3 años debería existir. Ahora, como el ente que lo administra y le va a coordinar iniciativa privada y gobierno es de gobierno, se necesita que tenga una personería jurídica. Eso no existe. Pero eso no quiere decir que nosotros en la iniciativa privada no hemos arrancado.
Entonces nosotros estamos ahí porque lo que necesitamos aquí es correlacionar información, o sea, compartir información de inteligencia entre todos. A mí no me interesa publicar qué ataques le han pasado a uno de mis clientes, pero sí me interesa publicar las IPs de donde vienen, porque esas direcciones IP se las pasamos a todos. Ellos las bloquean y todos están mitigando un ataque que les pueda aparecer en común. Uh-huh. No, no. Hay una ley de cibercrimen que se quedó en una de las primeras enmiendas en el Congreso y no está firmada. O sea, no hay una ley que tipifique el derecho informático, el delito informático. O sea, el delito informático debe estar tipificado en la forma de cómo detectarlo, cómo preservarlo y que eso te pueda llevar a juicio. Existe una ley que se llama Ley de Cibercrimen, pero no está aprobada. Ahorita lo que puedes hacer es prevenir, tomar algunas medidas preventivas para poder eliminarlo. Ahora, si hay que llevar eso a juicio, tiene que ser muy capaz el experto en poder tener las pruebas y el abogado para poder entender, o sea, esas lagunas existen. Entonces, si logran entender que esas pruebas son sujetas y son elementos para poder llevar a un juicio, eso te permite salir en una ventaja para poder defenderte. Ahora, si esos elementos no son los adecuados, posiblemente el juicio se pierda, ¿va? Entonces la persona que haya hecho algo sería una ventaja. Eso sucede aquí y en casi toda América. O sea, los únicos países que tienen son Dominicana y Argentina. México creo que va caminando en algo. Porque básicamente lo que habría que hacer es adscribirse. Hay unos acuerdos internacionales en los cuales uno puede no tener una ley, pero suscribirse a ese convenio internacional, que eso se permite sin ser perseguido. Pero todo eso tiene que ser gubernamental. Tiene que ver, lo que pasa que por ejemplo, el pánico financiero está hecho para aquellos todos correos difamatorios que mandas ante una institución, por ejemplo, la quiebra de un banco, que saquen el dinero de tal lado. Entonces todo eso está enfocado que si detectan quién es el origen, te pueden llevar a la cárcel. Pero la extorsión o el atacar, el botar un sitio, el robar información, eso no está tipificado. Entonces eso nos hace a nosotros un lugar adecuado para que de aquí salgan ataques o que nos ataquen. O sea, eso es importante como nación poder tenerlo. Si no lo tenemos, somos sujetos de prestar o ofrecer servicios de este tipo, ¿verdad? Sí tiene, sí tiene. O sea, la OEA ha estado detrás desde el 2008 en esto y ha formado personal. O sea, la OEA dona el dinero de capacitación y busca que iniciativa privada participe, pero no que done su tiempo, sino lo importante es conocer lo que se puede hacer localmente. Nosotros lo que hacemos es compartir nuestra información con otros centros de monitoreo similares y lo importante es compartir esa información. A nosotros lo que nos interesa es saber el perfil que tiene la industria, el sector financiero, qué sería el sector energético, la academia, qué tipos de información maliciosa salen de esos lugares, pero para tenerlo con fines estadísticos y mitigarlo. Pero no solo basta tener cierta cantidad de puntos, hay que tener todo, porque entre más información nosotros tengamos, estadísticamente nosotros somos más precisos. Nosotros tenemos una muestra de todo lo que está sucediendo, pero somos más exactos entre más información tengamos. Así es, pero para eso tiene que haber una ley que le diga. Ahora, esa ley va a proteger la información que usted posee. Si usted está a cargo de una institución, usted no va a querer estar divulgando los ataques que tiene internamente, porque no le conviene. Pero sí tenerlos, sí conocerlos, qué es lo que está pasando y compararse con la industria. Bueno, ¿será que estoy bien contra los mismos de mi área o qué tan mal o bien estaré? Lo importante es conocer. Segundo, cuáles son los ataques más comunes que le pasan en la industria que usted se encuentre para mitigarlos, con productos, charlas de este tipo o mandar a personal a especializarse. Lo importante es hacer toda la labor. Si no se hace, es vulnerable ante todo, ¿verdad? No importa cuánto capital tenga invertido, si el personal que usa la infraestructura no conoce los riesgos, porque igual de todas formas se va a estar metiendo a sitios, va a estar navegando a horas de trabajo, la productividad va a estar siempre por los suelos. O sea, es más que es una cultura, más que todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, para ir terminando,
La charla que yo les quiero indicar es, los pasos que habría que seguir para eliminar los incidentes de seguridad son prevenirlos, prepararse para los incidentes de seguridad, proteger la infraestructura contra incidentes de seguridad, responder a esos incidentes y saber cómo recuperarse. O sea, desde el momento que les hackearon un sitio o se los botaron, ustedes tienen que saber cómo fue. Esto no les tiene que volver a suceder. Si les vuelve a suceder, quiere decir que los errores que tenemos, las vulnerabilidades que tengamos públicas, no están siendo bien mitigadas. O un 70% comúnmente de incidentes son internos de la empresa. El 30% viene de Internet. Aunque en Internet son muchos, el problema es que las grandes infraestructuras están gestionadas por personal de informática. El personal de informática tiene la capacidad de que no termina la universidad, se especializa en ciertas áreas y sabe que el resto de la organización no conoce tanto como él. Entonces, en cierta forma, toma control de la infraestructura y se pone algunos elementos en contra de no querer hacer bien las cosas, o sea, comúnmente. Entonces, esa es una amenaza mayor. Entonces, a los que primero hay que determinar si están haciendo bien las cosas, está el personal de informática. Ahí es donde la gente de auditoría tiene una gran área, nuevamente. O sea, es más fácil que alguien técnico comprenda todos los términos de auditoría, que alguien de auditoría comprenda todos los términos técnicos. Entonces, esas son otras áreas donde mucho personal de informática está migrando. Áreas de auditoría, auditoría informática, análisis forense, porque son áreas que necesitan insumos de personal para poder desarrollarse. Bueno, entonces yo el último punto que les quiero mencionar, no importa a ustedes qué tanto quieran protegerse al 100%, o sea, no van a poder proteger y eliminar al 100% las amenazas. Lo único que van a hacer es minimizarlas y tratar de que un incidente les suceda, no sea de alto impacto. El objetivo es minimizar el riesgo priorizando. Entonces ustedes tienen que enfocar los recursos mínimos que tengan en proteger lo más valioso que posean. Si lo logran hacer, ustedes van a estar pudiendo mantener arriba su organización y mantenerla protegida. Lo importante es que ustedes estén leyendo continuamente de esto si les interesa y ahí van a poder entender muy bien cómo funciona todo. Bien, bien, lo que damos comúnmente son charlas. Damos, mira, pues damos charlas a los ejecutivos, damos charlas al personal y damos capacitación técnica a la gente de informática. No, no, no es más así. Mira, yo lo que he hecho es, en la universidad, doy el curso a los alumnos que tengo, básicamente para tratar de motivarlos y que trabajen, porque conseguir personal capacitado para estas áreas es bien complejo. Entonces el tema está en darles clases en la universidad, si ves algunos que les ponen interés, les ofreces trabajo, los capacitas y al rato ya saben más que uno, porque esto así es, ¿verdad? Le das un poquito a alguien, al ratito ya es mejor, pero así funciona, ¿verdad? La juventud ahora ya no se pone a leer. Yo los veo que les explico algo y al ratito ellos lo están viendo en YouTube. O sea, en lugar de leer, ahora ven cómo se hace. O sea, la parte de la lectura como que ya no la tienen muy… En cambio uno que es más grande está leyendo, pero en lo que vos lees 2 hojas, ellos ya vieron un video y ya saben cómo hacerlo, así funciona. Pero el área de seguridad es la que más va a tener en el futuro. O sea, necesitas skills de matemática, de informática y computación como tal. Si logras mezclar esos tres, estás en la jugada. O sea, nosotros tenemos una certificación que se llama CISSP, que la da una organización que se llama ISS Cuadrado. De todos, solo somos 20 certificados en Latinoamérica. En este momento la Superintendencia de Bancos requiere que cada uno de los bancos tenga al menos un oficial de informática con una de estas certificaciones. O sea, en el país no hay tantos. Entonces están todos ahorita estudiando, certificándose, porque hay plazas importantes en las cuales hay puestos importantes en los cuales van a dar, y así es la remuneración que van a recibir las personas, ¿verdad? O sea, aquí lo importante es prepararse a lo que viene en el futuro. Entre más preparado esté uno, más posibilidades puede tener. Mira, lo que pasa es que la de CCNA Security es puntual, es específica a networking. O sea, tenés puntualmente bits y bytes del lado de Cisco, y es importante, porque tenés que conocerlo. Ahora, la de CISSP, la de CISSP, lo que busca es seguridad integral. O sea, no solo vas a ver seguridad informática, vas a ver cómo lo legal se integra,
luego empiezan a haber análisis de riesgos, un análisis de riesgo tecnológico, un análisis de riesgo operativo, donde entran los fraudes. ¿Qué pasa si a una institución le ponen una bomba y desaparece en el data center? ¿Cómo siguen operando? Entonces son cosas mucho más complejas. Se llama CISSP. O sea, la seguridad es tan grande que tiene que ser integral. O sea, uno no puede estar como informático solo viendo los sistemas. Tienes que integrarlo, y la mejor área para poder integrarlo es el área de sistemas, porque los demás, un gerente general ya tiene sus problemas de cómo mantener la empresa, pero debajo de él tiene problemas de informática, tiene problemas de fraudes, tiene problemas de riesgo operativo. ¿Qué pasa si le secuestran al gerente de sistemas y él tiene todos los passwords? ¿Cómo continúa la operación? ¿Qué pasa si se van los 3 ejecutivos más grandes de una organización en el mismo vuelo y se cae? Esta organización pierde el control total. Entonces tiene que haber una sucesión de mando. Entonces es ahí donde la CISSP te da un marco total, y en cambio la de CCNA es algo específico. Pero sí hay mercado. O sea, si ustedes investigan en internet, la mayoría debería estar tendiendo para esto. Nosotros como Guatemala ahorita tenemos una atracción bastante grande de inversores, como están todos 24/7, Transactel. Esas grandes empresas, todos necesitan tener protección, pero al salir a buscarlo, no se encuentra en el mercado tanto personal capacitado. Ustedes ven en la prensa, a cada rato aparecen personal con certificaciones de CCNA, de seguridad, andan buscando todos, es necesario. Sí, yo te dejo mis datos ahí, yo dejo mi correo para que ustedes lo escriban, sí, con gusto. Sí, nosotros damos charlas, o sea, nosotros realmente lo que nos interesa es monitorear las empresas. Entre más tráfico tengamos, nuestras estadísticas son más exactas, pero nos hemos dado cuenta que no solo es el tema técnico. Las charlas de sensibilización ayudan mucho más que compres un producto. O sea, es entender qué está pasando. Una vez ya te aclaraste, ya decís, bueno, voy a comprar este y este producto, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, eso es todo por lo que tengo. De nada. Bueno, suerte. Ustedes creo que se quedan todavía a otra conferencia, ¿verdad? Ahí termina. Ok, bueno.